Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Les damos la bienvenida a este divulgación de proyecto de investigación a cargo del investigador principal Camilo Palacio. También nos acompañan los estudiantes en formación Daniel Castaño, Viviana Marín, Luis Cadavid y Fernanda Pavón. Les damos la bienvenida en nombre del Centro de Investigaciones. También pues extendemos nuestras felicitaciones como por la culminación de este proceso pues tan riguroso y juicioso de investigación. Vamos a tener entonces 30 minutos más o menos como de exposición por parte de los investigadores y ya después tenemos unos 20 minutos para preguntas y comentarios adicionales. La investigación que nos van a compartir hoy se titula Evolución histórica del voto en blanco en Colombia hacia la fundamentación del mecanismo en sentido estratégico. Entonces, bueno, no siendo más, cedo la palabra a las y los investigadores. Muchísimas gracias, profesora Jessica. Para mí es un gusto poder haber realizado esta investigación de la mano de Daniel, de Fernanda, de Luis Fernando, de Andrea, porque fue un proceso de mucho aprendizaje. En principio fue de reconocerlo, un proceso tortuoso, sobre todo para ellas, para ellos, en la medida en que eran muchísimos los datos que teníamos que recolectar, ¿cierto? Intentamos hacer un seguimiento, una revisión en principio de los resultados electorales de 5 comicios electorales de todos los municipios del país. Por ende, fue un trabajo arduo, fue un trabajo extenso, fue un trabajo de mucha minucia que en principio pues sirvió muchísimo para sorprendernos también con algunos hallazgos que nada tenían que ver con el tema, pero que servían también como un asunto de motivación al interior. Entonces yo sí estoy muy contento de poder compartir hoy esta investigación que no es mía, sino que se construye a 5 manos de trabajos arduos, de reuniones nocturnas, incluso en ocasiones de manera virtual, pero que consolidan, por lo menos para mí en lo personal, un asunto muy relevante, y es que la realidad no es como uno en principio cree que uno no puede encasillar la realidad en una teoría y menos en una hipótesis que uno pueda plantear. Y eso significa esta investigación particularmente. En principio, cuando la planteamos, queríamos proponer el mecanismo del voto en blanco como un mecanismo estratégico, poder aportar una construcción más o menos teórica de algún nivel de alcance medio que permitiera explicar esas contiendas en donde el voto en blanco era una amenaza creíble, con una hipótesis o con 5 hipótesis más bien particulares, y era que el voto en blanco era usado. Pues las contiendas de los 5 comicios nos dijeron muchísimas cosas, entre ellas que no es una afirmación que pueda hacerse tan fácilmente, que tiene que ser un asunto a mucho detalle y que depende muchísimo del contexto en que esté inserta esa lógica del voto en blanco para poder definir cómo puede ser relevante o cómo pudo serlo. En ese sentido, planteamos esta investigación en principio entonces con una pregunta muy puntual, y era cómo ha evolucionado el voto en blanco en estas últimas contiendas desde la reforma del 2003, que fue cuando se le entregaron efectos políticos, y cómo esos resultados electorales del voto en blanco se están relacionando con los territorios y con la competencia electoral en esos territorios. Para ello supimos entonces que era muy importante rastrear históricamente cuál ha sido el comportamiento del voto en blanco desde la reforma del 2013 hasta la elección subnacional del 2019, y posterior a identificar esos cambios o esas variaciones o ese comportamiento del voto en blanco, intentar caracterizar, seleccionar los municipios en donde el voto en blanco fue una amenaza creíble, y entendemos el voto en blanco como amenaza creíble aquellos lugares en los que gana, en los que queda de segundo, e incluso abrimos el espectro para los escenarios en donde quedó de terceras, y allí lo entendíamos como una amenaza creíble, y pasamos a caracterizar esos territorios en donde el voto en blanco fue una amenaza creíble en la contienda. Para finalmente pues, poder establecer esas relaciones existentes entre la competencia electoral, el mecanismo y los contextos que permitieron que el voto en blanco fuese una amenaza real para quienes competían. Todo este ejercicio entonces se debió en principio a un análisis documental, a la construcción de la base de datos de los resultados electorales. Allí hicimos un trabajo mancomunado, nos distribuimos por años los 1.101 en promedio municipios del país, y digo en promedio porque los municipios que habían en 2003 no son los mismos que habían en 2019, de hecho aumentaron algunos, pues pasaron de corregimientos a municipios, entonces daba una variación ahí con respecto a los años, pero en promedio son 100.001 municipios
que eran susceptibles de análisis. Por cada época electoral o por cada comicio electoral, que eran 5 comicios, los que nos dio un resultado de 5.505 casos que teníamos que revisar y seleccionar cuáles eran los municipios en donde el voto en blanco fue una amenaza real. Eso lo hicimos a partir de la revisión documental, pero para entender los contextos, habiendo pues tantos municipios, que el resultado al principio son 34 municipios, en 34 municipios desde el 2003 hasta el 2019, el voto en blanco fue una amenaza real. Nos decía que teníamos entonces que explicar el contexto de esa relación entre el resultado del municipio y la contienda. En principio, aquí está la primera observación. El voto en blanco es un elemento residual en las elecciones colombianas, en las elecciones del país. Que debimos haber revisado 5.500 casos y de ellos solamente 34 eran susceptibles de análisis, nos habla de que el voto en blanco fue una amenaza creíble solamente en un 0,62% de 5 comicios. Es un dato muy relevante para poner en duda entonces en principio si el voto en blanco efectivamente es un mecanismo estratégico que se usa en la contienda política colombiana. No obstante, si en principio eso nos niega la hipótesis con que parte la investigación, pues la forma en que sucede en esos 34 municipios, las razones por las que el voto en blanco es una amenaza creíble en esos municipios, nos permiten seguir explorando, nos permiten decir, si bien es residual, hay unas dinámicas específicas que tienen que ver con el comportamiento electoral cuando el voto en blanco es una amenaza creíble. Esos 34 municipios entonces les comparto parte del informe final que se construye para esta investigación y es la tabla con efectivamente esos 34 municipios que son susceptibles. En el 2003, Almeida, Boyacá, Guacamayas, Boyacá, Maripí, Boyacá, Paipa, Cabrera, Susa, San Bernardo, Jacopí, que era una elección en donde apenas estaba estrenando la figura del mecanismo del voto en blanco y que la compañera Fernanda ahorita profundizó sobre todo en los contextos de cada uno de estos municipios, en ese contexto en donde apenas estaba estrenando el mecanismo. En 2007 tenemos una ampliación de las oportunidades en las que el voto en blanco fue una amenaza y allí está Angostura, Antioquia, Chinavita, Ciénaga y Panqueva, Boyacá, Manica, Sanare, Jambaló, Cauca, Nimaina, Cundinamarca, Teruel, Huila, Los Andes, Sotomayor, Nariño, Mutiusca, norte de Santander, igual que Villacaro, y finalmente Balboa, Risaralda. En Antioquia son 7 los municipios que fueron relevantes en en 2011 son 7 los municipios que fueron relevantes y que tuvieron algún alcance nacional. Estas del 2007, Andrea logró profundizar en estos contextos y ahorita nos va a contar cuáles fueron los hallazgos en ese punto. En 2011 retomo Bello, Envigado de Antioquia, Tunungua de Boyacá, González de Cesar, Mesetas de Meta, Herrán del norte de Santander, Pereira de Risaralda y Palmira del Valle. Mientras que en 2015 fue Chía de Cundinamarca y Palmira y Florida del Valle. Y en 2019 retoma la presencia de Bello, como lo había hecho también Pereira, Bello, Barranquilla, que es un distrito especial que está en el Atlántico, Santa Catalina de Bolívar, Funeque y Armenia. Entonces lo que hacemos es retomar estos 34 casos y estudiarlos, intentar caracterizar esos contextos. Y para ello entonces le entrego la palabra a Fernanda para que nos comparta qué fue lo que sucedió en las elecciones del 2003 en esos casos específicos. Bueno, pues lo primero es decir que en la revisión que hicimos de los resultados del año 2003, que es el año en el que empieza a regir la reforma electoral, pues que contempla y entrega pues estos efectos políticos al voto en blanco, se puede observar que la información más significativa estaba pues en las dinámicas electorales ocurridas en los municipios boyacenses de Almeida, Guacamaya y Maripí, bueno, y también Paipa, y los municipios de Cundinamarca, San Bernardo y Jacopí. En estos municipios el voto en blanco pues ocupó el segundo lugar por debajo de un único candidato en la contienda. Y el único municipio que definitivamente se alejó de estas dinámicas fue Susa, en Cundinamarca también, en donde se registró el triunfo del voto en blanco, aun cuando había más de un candidato en la contienda. Adicionalmente, pues durante la investigación también hubo 2 variables que resaltaron de acuerdo con los resultados observados. Una de ellas fue el contexto de violencia y la segunda son las contiendas electorales de candidatos únicos, que en últimas ambas se encuentran súper relacionadas en tanto hablamos del contexto de violencia en los municipios en los que hubo
contiendas electorales de candidatos únicos marcadas por la presencia de actores armados justamente. Bueno, también durante el año 2003, que pues este año, mejor dicho, se situó en un contexto de ardua violencia en el país. Por esta época, el bloque oriental de las FARC, cuya principal modalidad de secuestro fueron las pescas milagrosas, sobre todo entre 1997 y 2003, estuvo operando en el departamento de Boyacá, pues al que pertenecían justamente los municipios que mencionamos anteriormente, que son Almeida, Guacamayas, Maripí y Paipa, y cuyos resultados del voto en blanco resultan siendo pues muy relevantes para esta investigación. Por otro lado, en el caso de los municipios de Cundinamarca, en San Bernardo hubo una fuerte presencia del Frente 55 de las FARC, el cual fue desmantelado por la Operación Libertad llevada a cabo por el ejército a partir del año 2003, y además la Fiscalía documentó durante este año 200 casos de desplazamiento, 129 homicidios y 26 desapariciones forzadas. Todos estos hechos ocasionados por el bloque de Cundinamarca entre 2001 y 2003 en varios municipios del departamento, y entre ellos está Yacopí, que es uno de los municipios que estudiamos pues en esta investigación. En ese sentido, pues nos resulta muy importante señalar que nos enfrentamos a una dificultad para rastrear información concreta acerca de posibles promotores del voto en blanco en estos contextos, bien sea porque no estaba reglamentado este tipo de participación o porque los resultados electorales estaban condicionados por la presencia de actores armados en el momento. Sin embargo, pues también cabe destacar que hubo un municipio en específico que arrojó mucha información, como les mencionaba al principio. Se trata del caso de Susa, en Cundinamarca, en donde, a diferencia de los municipios en los que el voto en blanco no fue una amenaza real, en las elecciones pues, de este año, 2003, pues ahí sí logró la victoria a través de la campaña que realizó el exalcalde Guillermo Almanza, que fue quien gobernó entre 1998 y el 2000, para que se postulara a su esposa, Dora Alba Peraza, ya que él había sido inhabilitado en ese momento por 5 años, justo cuando pretendía volver a gobernar. No obstante, pues esta estrategia tampoco garantizó que la candidata ganara la contienda. Entonces, pues cerremos así el contexto de este año y Viviana nos va a contar sobre el caso de 2007. Hola, buenos días para todos y para todas. Cami, ¿puedes pasar por la diapositiva? Bueno, en la contienda electoral del año 2007 es muy importante decir que el fenómeno, digamos, general se presentó con las candidaturas únicas en todos los municipios, pero en Manica Sanare fue el municipio en el que gana el voto en blanco, y esto se debe, digamos, a diferentes dinámicas con grupos armados. Para, digamos, describir un poco el contexto, todo se tiene que remontar al año 2003, en el que ex candidatos de ese mismo año firman un acta con los grupos paramilitares, y a partir de ese suceso, que es conocido como el Pacto Casanare, ellos se supone que tendrían que darles dinero o apoyos económicos y financieros desde la administración a los diferentes grupos del departamento. En dicha reunión estuvo quien fue el alcalde electo en el año 2003, Henry Montes, y que pues llegaría hasta el año 2007. En el 2006 estalla a nivel nacional lo que conocemos como la parapolítica y caen diferentes alcaldes, exactamente 6, del departamento de Casanare. Allí el escándalo, digámoslo así, con el exalcalde y también con excandidatos que se presentaron a la contienda del año 2007, fueron investigados y posteriormente judicializados. Esto crea en Maní, digamos, un sentimiento de desconfianza por todos los candidatos que se presentan, por quienes quieren llegar a la alcaldía y que, digamos, se pueden relacionar como corruptos o aliados a los grupos paramilitares. Por esta razón se comienza a promover en el municipio el voto protesta, que fue como llamaron a el voto en blanco. Realmente, por medio de la registraduría, nunca se registraron, digamos, comités promotores del voto en blanco, sino que todo se hizo de manera informal. Sin embargo, pues esto no les impidió hacer proselitismo político por las veredas y por el casco urbano. Finalmente, gana el voto en blanco, pero no les alcanza el umbral
para continuar, digamos, o llamar a nuevas elecciones. Entonces, por esta razón gana el candidato, pues, digamos, más opcionado. Y a partir de esto, los habitantes realmente sí como se comienzan a preguntar por qué, si ellos obtuvieron la totalidad de los votos, no llaman a nuevas elecciones y demás. Entonces hicieron como, digamos, un llamado nacional, pero pues no pasó como, digamos, a otros planos. Lo que corresponde en Angostura es un fenómeno realmente muy particular porque para el año 2007 queda electo por quinta vez Ricardo León Valencia, y eso, digamos, es un suceso único, pues al menos en Antioquia, porque todos los partidos políticos y todos los habitantes de Angostura estuvieron totalmente de acuerdo con la candidatura de este y con que lo siguiera representando, pues porque creía que él era, digamos, el que motivaba y el que representaba esos intereses del municipio. Lo que corresponde a Boyacá y Norte de Santander es algo muy general, pasa lo mismo, existe un candidato único, todos del Partido Conservador. En este caso, ninguno está, digamos, alentado por las hegemonías familiares o por los grupos armados, sino que se debe como a consensos políticos internos y ciudadanos. Lo que pudimos, digamos, inferir mediante este suceso es que los departamentos pues para ese tiempo tenían una fidelidad muy grande con el Partido Conservador y que se creía que cualquier otro candidato de otro partido no podía, digamos, competirles. Ya finalmente en Jambaló, Cauca, un resguardo indígena, y en Sotomayor, Nariño, suceden cosas, digamos, también similares, unas dinámicas similares, porque también son candidatos únicos. En este caso, pues el voto en blanco no es una amenaza para ellos, aunque quede en segundo lugar, pero su contexto se debe a que aprendieron a leer, digamos, muy bien las necesidades de los ciudadanos y de los habitantes. Entonces, cada uno a partir de ello crea, digamos, su eslogan y comienza a materializar como esas peticiones que tiene la ciudadanía. Por parte del candidato de Jambaló, Carlos Betancur, él articuló de alguna manera lo que ya se contemplaba anteriormente en el plan de vida del resguardo, y por parte de Paul López en Sotomayor, Nariño, lo que hace es, digamos, unas propuestas y materialización de la sustitución de cultivos de uso ilícito por cultivos agrícolas legales que les permitan, digamos, otras alternativas de la vida económica y social. Entonces, esto es lo que se evidenció en estos municipios. Y ya para el año 2011 continúa Camila. Muchas gracias, André. El 2011 fue un contexto muy particular en la medida en que, si bien el voto en blanco ya había ganado en Susa en el 2003, ya había ganado en Maní, Casanare en el 2007, pues es en el 2011 donde surge un debate nacional alrededor del triunfo del voto en blanco en Bello, Antioquia, que se debe sobre todo a unas variables que ahorita vamos a trabajar porque fueron muy importantes para las conclusiones, que tienen que ver con la categoría del municipio y con la presencia o no, aparte de actores armados, de hegemonías políticas. Pues en esta ocasión, una hegemonía política en Bello, reconocido como la Casa Suárez, y esto hace también que detone a nivel nacional la noticia del triunfo del voto en blanco, porque además la categoría del municipio es de las más altas, es decir, Bello es una categoría 1, entonces tiene una repercusión a nivel nacional muy importante. Sin embargo, esta discusión o este triunfo del voto en blanco en Bello obnubiló los resultados en otros municipios del país en donde el voto en blanco también fue relevante. En esa medida es muy importante decir que Tunungua de González, Tunungua de Boyacá, González de Boyacá y Herrán del norte de Santander, lo que encontramos es de nuevo la repetición de lo que sucede en las elecciones de 2007, en donde el voto en blanco es más frecuente cuando hay elecciones con una candidatura única. Eso nos permite entonces ir haciendo algunas observaciones. El voto en blanco puede convertirse o es un mecanismo que toma relevancia en contiendas en donde solamente hay candidatos únicos. Y pues lo que nos empieza a mostrar la investigación es que efectivamente, cuando hay candidaturas únicas, el voto en blanco aumenta, pero eso no significa que sea una amenaza real, sino que se debe a un mecanismo que hay dentro del tarjetón electoral que permite
no votar por quien es la opción y solamente ese mecanismo. En estos municipios, en Tunungua, en Herrán y en González, lo que se encuentra relativamente de interés es que a pesar de haber solamente una candidatura única, el voto en blanco fue muy bajo. Es decir, entra en la categoría de municipio susceptible de ser analizado en la medida en que el voto en blanco ocupa el segundo lugar. Ahora, ocupa el segundo lugar muy lejos de quién gana la elección, que venía siendo parte de una hegemonía política presente en el municipio. Lo mismo sucede en Pereira, en Palmira y en Mesetas. Sin embargo, allí la participación electoral es mucho más baja y al igual que los votos BNS, los que se reconocen como BNS, que es voto no marcado, o tarjetón no marcado, o voto nulo, o anulación del voto. Finalmente, un caso muy interesante que se da aquí, que abre precisamente la dinámica, es decir, si logramos ubicar una dinámica en que se va consolidando el voto en blanco del 2003 al 2011, en una perspectiva de candidaturas únicas, en donde el voto en blanco se convierte en la amenaza, pues de 2011 hacia adelante lo que vamos a encontrar es también unas figuras que tienen que ver con la relevancia del voto en blanco en elecciones de municipios de categorías altas, ¿cierto? Es decir, el voto en blanco puede ser o termina siendo muy relevante en municipios de sexta categoría, pero allí es donde tiene más éxito. No es tan relevante, pero tiene más éxito porque son los únicos lugares en los que ha ganado, en comparación con ámbitos mucho más urbanos, en donde es mucho más frecuente encontrar resultados altos de voto en blanco, pero menos sucesos de éxito, en donde el voto en blanco haya salido ganador en el contexto, en la contienda, perdón. Esta es una lógica entonces que se empieza a dar y que empieza a pasar a municipios con muchísimos más habitantes y es lo que también sucede en 2015, que es lo que nos va a compartir Daniel. Bueno, buenos días. Para el periodo 2015 de las elecciones locales se encontraron 3 casos puntuales, Florida Valle, Chía, Cundinamarca y Palmira Valle. En cuanto a Florida, se logró investigar, digamos, la consolidación de una hegemonía política a través del Partido Liberal y de la casa política de Tulio González Forero, el cual fue alcalde en 2 periodos electorales, del 88 al 90, también en el periodo 2011. Digamos que no hubo una inscripción formal del voto en blanco, y esto se da a raíz de la confrontación tanto de esa hegemonía política liberal y digamos, del centro democrático, el cual el centro democrático apoya el voto en blanco, digamos, por la renuncia de su candidato del partido ASI, Javier Fernández Franco, el cual fue amenazado por grupos armados y pues renuncia digamos, a su candidatura a la alcaldía. También pues digamos en ese periodo ganó pues el voto en blanco en Florida Valle. Pasamos luego a Chía, Cundinamarca, en el cual también era consolidación de una hegemonía política, en el cual pues el candidato lo revocan de su candidatura, y digamos que este candidato Jorge Gaitán Maecha fue 3 veces alcalde de ese municipio de Chía y promociona también el voto en blanco, quedando en tercer lugar con un aproximado de 8.659 votos. Bueno, y finalmente el municipio de Palmira Valle, en el cual sí hay una inscripción formal del voto en blanco a partir del Polo Democrático Alternativo, queda de tercer lugar, y también hay una consolidación de unas élites locales, en el cual pues digamos hay una disputa por el poder político, el cual está el caicevismo, está el agudelismo y el motoísmo. También pues el caicevismo está presidido por el partido de la U, el agudelismo por el Partido Liberal y el motoísmo por el Cambio Radical. Bueno, a continuación, Luis Fernando. Antes de eso, Dani, yo quisiera agregarte que tiene mucho que ver en relación entre 2011 y 2015, y es la forma en que titulamos esta parte del apartado, esta parte del trabajo, perdón. Y es primero la competencia entre hegemonías y luego el voto en blanco.
Lo mismo que pasa en Mesetas, en Palmira, en Pereira en 2011, es la dinámica en donde hay una competencia de élites, son dos élites enfrentadas o son dos hegemonías enfrentadas en el municipio, y la tercera opción siempre resulta siendo el voto en blanco. Eso muestra que el voto en blanco puede ser o es más bien la opción predilecta por fuera de las hegemonías al interior de los municipios. Ahora sí entrego entonces la palabra al compañero Luis. Bueno, ya pues la presentación, ya los compañeros pues me antecedieron. Ya para el año 2019 los hallazgos son bastantes, pues se puede decir que de cierta forma interesantes, en el sentido en que los casos que a mí me tocaron, pues tenemos a Bello en Antioquia, a Barranquilla en Atlántico, tenemos en Armenia, ¿cierto? Quindío. Tenemos municipios de mucha, o sea, de mucha población, de mucho potencial electoral. Entonces, de cierta forma, ahí o sea, se logró encontrar algo. Y es que en los municipios donde hay mayor población, la gente normalmente, o sea, los electores, votan o sea, el voto en blanco se da gracias o sea, lo que se puede decir a un voto de opinión, votos de insatisfacción ciudadana, votos quizás contra hegemonías políticas, porque lo que se logró encontrar es que en estos municipios, como les decía, en Armenia, en Bello y en Barranquilla, hay unas hegemonías políticas que incluso anteriormente las han nombrado, ¿cierto? Entonces tenemos la Casa Suárez en Bello, tenemos los Char en Barranquilla, y en Quindío, en Armenia, Quindío específicamente, hay un gran gamonal del Partido Liberal. Entonces, el voto en blanco, más que deberse a una competencia electoral, más que deberse a una contienda o a usarse en un sentido estratégico, como se planteó en un primer momento en la hipótesis, se debe más a esa insatisfacción ciudadana. Y muestra de ello es que habían otras opciones de diferentes corrientes políticas, incluso si se quiere decir alternativas a esas hegemonías, y finalmente los ciudadanos prefieren mostrar la insatisfacción haciendo uso del mecanismo que es el voto en blanco. Sin embargo, lo particular también de este año es que en Santa Catalina y en Fuquene, ¿cierto? O sea, Fuquene de Cundinamarca, Santa Catalina de Bolívar, el mecanismo, aunque no ganó, sí tuvo un uso estratégico. ¿A qué se debió ese uso estratégico? Resulta que, por ejemplo, en Fuquene, en Cundinamarca, el aspirante que era para la alcaldía en ese momento ya había sido concejal durante 12 años. Sin embargo, la contraparte, la hegemonía política, venía de Mauricio Carrillo Garzón. Esta hegemonía política era la que tenía más probabilidad de ganar la contienda. Sin embargo, la inscripción le fue revocada, dada a una inhabilidad. Entonces, cuando lo inhabilitan y le revoca la inscripción, Mauricio Carrillo empieza a impulsar de forma estratégica y a promover el voto en blanco. Obviamente desde un sentido más informal, es decir, no hubo inscripción oficial, sino que él con sus mismos electores, con las mismas personas que trabajaban a su lado, empezaron a impulsar el voto en blanco, logrando ocupar incluso el segundo lugar y quedando muy cerca de lograr la victoria. Y aunque no lo lograron, sí se puede ver ese uso estratégico. Incluso se pudo comprobar que estas personas incluso le hicieron campaña al voto en blanco. Lo mismo sucedió en Santa Catalina, Bolívar, donde Manuel Polo Simanca, antes de resultar incluso electo, fue también pues por varios periodos concejal. Pero volvemos a lo mismo, al otro candidato de la alcaldía actual le es revocada la inscripción y luego empiezan entonces a impulsar
el voto en blanco en un sentido estratégico. Entonces, de este año se pueden evidenciar o a grandes rasgos se pueden entender tres cosas. La primera es que entre más grande sea el municipio, entre más potencial electoral tenga, se puede inferir que los ciudadanos, los electores, votan gracias a o sea, votan muy ligados al tema de la opinión, al tema de la insatisfacción. Mientras que en municipios, ya lo segundo es que en municipios más pequeños, incluso eso ya lo decían anteriormente, parece que el voto en blanco sí se utiliza de forma más estratégica. Es algo que para este año se puede percibir y algo que también incluso se puede desvirtuar. Muestra de ello lo que anteriormente nos decía el maestro Camilo en el caso del 2011 en Bello, ¿cierto? Y ya de cierta forma, lo tercero es que finalmente el tema del voto en blanco debe, y ya lo dijeron anteriormente también, debe ser revisado con mucho cuidado, porque el tema del uso estratégico, a pesar de todos los motivos que pueden haber detrás, se da en pocos casos y de cierta forma en municipios más pequeños. Entonces termina siendo un asunto muy residual. Y listo, ya le doy la palabra al maestro Camilo para que nos termine de hablar sobre este proceso. Muchas gracias, Luis, y también muchas gracias a Daniel, a Viviana y a Fernanda, porque profundizar sobre cada uno de los municipios, luego de hacer un rastreo tan arduo en bases de datos, pues trae también problemas, sobre todo en los años 2003, 2007, en donde aún no estaba tan consolidada la registraduría, el levantamiento de la información, y a su vez, en municipios tan apartados de las urbes, fue difícil también hacer los rastreos de prensa, y ahí tuvieron un reto muy grande en el término del rastreo de la información. Pero finalmente entonces poder establecer esos criterios de búsqueda y poder analizar y caracterizar los contextos en donde el voto en blanco fue una amenaza real, nos permitió hacer un par de conclusiones. La primera es que efectivamente el voto en blanco sí es un mecanismo residual, que sea solamente el 0.62% de 5.505 casos no es un elemento que pueda ser sumamente analizado, detenidamente analizado en principio. Ahora, que sea un elemento residual no le quita también una carga relevante para explicar ciertos contextos subnacionales en donde la dinámica es frecuente y se presenta. Con respecto a la relación entre las variables que teníamos de cantidad de candidatos y la categoría del municipio, es posible hacer un par de aseveraciones. La primera es que efectivamente cuando hay menos candidatos es mayor el resultado o la cantidad de votos en blanco. En candidaturas únicas, el competidor directo va a ser el voto en blanco y eso se manifiesta en los resultados. Esto es relevante decirlo porque está por encima de votos nulos, tarjetones no marcados y votos, no mentiras, es votos en blanco, ni nulos ni no marcados. El voto en blanco se convierte como en ese espacio para manifestar que no se está de acuerdo con esa candidatura. Asimismo, es posible afirmar que entre más alta sea la categoría del municipio, es decir, municipios de nivel 1 y 2, con mayor frecuencia va a estar presente el voto en blanco en términos de cantidad de votos. Es decir, mientras municipios más grandes, más urbanos, si se quiere, o más alta la categoría, el voto en blanco va a mantener una frecuencia en el resultado electoral. En algunos promedios son de 10.000 hasta 15.000, algunos llegan a tener promedios hasta 20.000, pero no pasa de ahí y es muy raro cuando baja tanto de esos promedios. Es decir, hay una frecuencia en las urbes. A diferencia de, sobre todo en el sector rural, bueno, lo de las urbes es relevante porque es la teoría o es el trabajo que también desarrollan García y Cantor cuando intentan explicar el voto en blanco, ¿cierto? Que lo entienden como un mecanismo de la gente que tiene más acceso a ciertas capacidades económicas, de formación, de instrucción, y que por ello entonces esta frecuencia logra sostenerse. Mientras que en los municipios más pequeños el voto en blanco no tiene una frecuencia, pero
tiene mayores índices de éxito. Es decir, allí donde fue una amenaza creíble, el voto en blanco tiene posibilidad de éxito, a diferencia de las urbes, y por eso es que también no se debate sobre el voto en blanco a la elección presidencial, ¿cierto? Sería frecuente, pero no sería exitoso, que es una revisión que también plantea Estrada en unos trabajos que tiene sobre la eficacia del voto en blanco para elecciones uninominales de nivel nacional. El segundo es el elemento, o una segunda conclusión, es el fenómeno de estrecha relación entre el voto en blanco y las candidaturas únicas. Hay una estrecha relación, a candidaturas únicas, mayores resultados del voto en blanco. Reitero la conclusión sobre la preponderancia del voto en blanco en lo urbano, pero la eficacia en lo rural. La estabilidad del voto en blanco en los municipios urbanos, la promoción informal, esto es muy importante. Se evidenciaron solamente 3 casos en donde hubo una inscripción formal de un comité para promover el voto en blanco, pero en ninguno tuvo éxito. En ninguno tuvo éxito. El triunfo del voto en blanco, la promoción del voto en blanco no pasa por mecanismos legales, pasa por mecanismos o por promociones informales más bien. En contextos de competencia concentrada, este mecanismo aparece mucho, es decir, donde hay competencia de hegemonías políticas, el voto en blanco tiene mayor relevancia. Sucede en los casos del 2015, 2007 particularmente, en donde enfrentamientos entre élite política abren una ventana de oportunidades para el posicionamiento del voto en blanco. Y finalmente, los intereses en la promoción del voto en blanco no son concluyentes. No es posible establecer que la promoción del voto en blanco se deba exclusivamente a un voto más ilustrado. No se puede afirmar que el triunfo del voto en blanco se deba a un contexto de uso estratégico, ni siquiera. Ha sucedido en contextos, pero eso no es determinante. Los contextos en donde lo ha hecho son residuales y no permiten tener una afirmación certera, concluyente sobre la afirmación con respecto a la forma en que se usa el voto en blanco. Tampoco es posible afirmar de manera concluyente que el voto en blanco se promociona solamente para obligar a repetición de elecciones, porque son tan pocos los casos y son tan variados los contextos que permiten hacer algunas simples relaciones muy puntuales, pero que en términos generales y en términos profundos sobre los contextos de los municipios presentan dinámicas que deben observarse una por una. Y por ello es que la investigación termina diciendo nuestra hipótesis, que es que el voto en blanco se usa estratégicamente, es igual a no decir nada. Más valdría decir, el voto en blanco tiene sentido de acuerdo a cómo sucedan las cosas en el contexto, y en ese contexto una de las formas en que puede examinarse el triunfo del voto en blanco tiene que ver con su uso estratégico. No plantearlo como una teoría de alcance medio en donde para analizar una contienda electoral en donde el voto en blanco fue relevante, se tenga que analizar en sentido estratégico, sino más bien entregar una de las opciones. Es decir, el voto en blanco puede triunfar en la medida en que hay hegemonías que compiten, o el voto en blanco puede triunfar en la medida en que es un mecanismo de expresión de la ciudadanía. El voto en blanco puede ganar porque hay quienes les interesa la repetición de las elecciones, y es ahí entonces donde está el mecanismo en sentido estratégico, como una oferta más y no como una teoría. Esto es un resultado de investigación que ha de asumirse muy humildemente. No todos los días la realidad le dice a uno que está equivocado y que está profundamente equivocado, y que yo creo que ahí también está el valor de la investigación y del apoyo del Centro de Investigaciones, que permite por medio de estas convocatorias realizar este tipo de investigaciones. Reitero el agradecimiento para las y los estudiantes que estuvieron en esta investigación hombro a hombro para intentar descifrar esto que logramos entender, y muchas gracias a la profesora Jessica por orientar este espacio. Muchas gracias, Camilo, y a los demás estudiantes que participaron en la investigación. Nuevamente felicitarles pues por estos resultados. Se nota que es un proceso, pues una investigación pues que está en un nivel descriptivo, pero aún así requirió pues como una búsqueda muy exhaustiva de información de cada uno de los casos y pues para contrastar también los contextos de los distintos municipios. Entonces, bueno, no sé si algunas de las personas que están conectadas quieran realizar alguna pregunta a los investigadores o algún comentario. ¿No? Bueno, yo tengo como 2 preguntas que me gustaría como hacerles como a raíz de la presentación. Bueno, la primera es con respecto, aunque sé que no era como el foco o el objeto de estudio, pues como en concreto, pero creo que la investigación pasó también por allí,
y es respecto como a las tendencias en las motivaciones que llevaron pues al voto en blanco en ese lapso de tiempo 2003-2019. Digamos que en toda la presentación es claro pues que había una motivación pues en muchos de los casos que era como lo que ustedes nombraban como la insatisfacción ciudadana, pues en vista de candidatos que representan como una hegemonía política, etcétera. Entonces quería preguntarle si además de esa motivación, pues que se podría identificar como una tendencia, han habido, pues, o por lo menos inicialmente, porque también se está viendo como en términos evolutivos, hubo en principio de pronto otras motivaciones que también encontraron en el voto en blanco, aunque no hubiesen sido tendencias, ¿cierto? Pues como que otras aparecían. Pues tiene mucha relación, profe Jessica, con lo que te mencionaba al final, que es la conclusión de la investigación. No es en sentido estratégico. Hay una oferta grande de posibilidades en términos de qué puede significar el voto en blanco en estas contiendas. Entonces, la primera ya la mencionaste, la presencia de hegemonías, de competencia de hegemonías, es una variable sumamente relevante para explicar la aparición representativa del voto en blanco en una contienda. Hay contextos específicos, sobre todo en la competencia del 2003, ahorita lo mencionaba la compañera Fernanda, ¿cierto? El Susa, pero sobre todo en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, en donde había presencia de frentes de las FARC y en donde el voto en blanco no es que ellos ordenasen que se votase en blanco, sino que tenían instrucciones específicas de acabar con la institucionalidad, no olvidemos el contexto 2002-2003, en donde el voto en blanco se convirtió en el único mecanismo en donde, por medio del cual la gente intentó decir, paren, pues paren, no solamente a las FARC, también hubo una propuesta del gobierno nacional de un gobierno militar en Cabrera, Cundinamarca, también hubo llegada de distintos actores que la población asoció con el paramilitarismo, y el voto en blanco fue el único que les permitió decir, paren, que hay cosas, ¿cierto? Entonces eso como un caso muy especial dentro de los resultados que logramos analizar. La otra tiene que ver, y sobre todo con elecciones de 2019, que nos va abriendo el espectro, la forma en que se está transformando también la competencia electoral, que tiene que ver con el aumento del voto de opinión y la relación que tiene que ver eso con el voto en blanco. ¿Cierto? Cada vez el voto en blanco es también muy relacionado con electores libres que no están coaccionados por hegemonías o que no responden a coacciones entre competencias de hegemonías, sino que a partir de un pensamiento que es la teoría que manejan García y Cantor, que manejan muchos otros, sobre todo en Argentina, que entienden el voto en blanco como un voto bronca, ¿cierto? Es más un espacio individual, es un mecanismo que permite al individuo manifestarse desde la opinión como una crítica a la competencia electoral en general, a los actores, a quienes están compitiendo. Entonces, hay un abanico amplio, profesora Jessica, de cuáles son las motivaciones que llevan a votar en blanco. Pasan por lo individual, pero también pasan por la incidencia de los partidos y sobre todo se debe también a una variable muy importante que es el contexto de esa competencia específica. Profe, y en el caso, bueno, profe, y también para los estudiantes, y en el caso de las candidaturas únicas que ustedes encontraban ahí, pues también como una tendencia, en el caso de las candidaturas únicas, sí se puede interpretar más como la motivación del voto en blanco, como una protesta frente a no haber justamente más posibilidades para los electores. Voy a responder desde 2011 y espero que alguna compañera o algún compañero también pueda responder desde el año que fue su objeto de análisis. Y es, por ejemplo, en los casos de Tunungua, González y Herrán, en donde la competencia estaba tan centralizada, solo hubo candidatos únicos en los 3 resultados electorales, pero el voto en blanco no fue significativo. Es decir, el municipio entró como sujeto de análisis en la medida en que el voto en blanco quedó de segundo. Quedó de segundo porque había un candidato único, pero el resultado del voto en blanco no es ni de cerca competitivo para los resultados que tuvieron también las candidaturas únicas. Entonces, si bien la relación que mencionaba ahorita entre candidaturas únicas y voto en blanco va a estar permanente, eso no significa que sea tensionante o que sea desafiante, ¿cierto? No sé si alguna o algún compañero quisiera agregar. Camillo, pues digamos que en el caso de Maní, pues no hubo una candidatura única y fue como el único lugar donde el voto en blanco fue, digamos, ese voto protesta o la alternativa.
Y en los otros casos no fue, digamos, como el más opcionado, o sea, quedó en segundo lugar, no sé si por azar, pero no hubo promotores y la candidatura única se dio por esos acuerdos o digámoslo así entre partidos políticos y los habitantes de los municipios. Entonces no fue como esa protesta que hubiesen más candidatos o unas nuevas elecciones como en el caso de Maní. Eso fue lo que sucedió entre 2003 y 2007. Súper, muchísimas gracias. Bueno, no sé si algún otro comentario, pregunta. Bueno, entonces no, agradecerles mucho a las y los participantes, también reiterar pues las felicitaciones del Centro de Investigaciones. Creo que estos espacios de divulgación son muy importantes, pues no solamente como para ampliar el conocimiento, por ejemplo, en un área que es tan importante para la ciencia política, ¿cierto? Y sobre todo este tema, pues que creo que no, que a pesar de su importancia no, pues como no es tan común encontrarse investigaciones en el tema, entonces creo que esto abre caminos como para seguir profundizando y explorando y para que otros estudiantes y profesores pues también se animen como a trabajarle a este tema tan central en la disciplina. Entonces, bueno, agradecerles mucho como por la presencia, por la claridad también pues como expositiva y bueno, feliz día. Muchas gracias, Jessica. A veces para Muchas abrir, a veces gracias. para cerrar, ¿cierto? Esto también cierra un camino que estábamos intentando transitar, pero no es por ahí. Habrá que mirar por otros lados. Muchas gracias a todas y a todos, a quienes asistieron y a quienes van a ver este video también posteriormente.